Entonces, para aquellos que no se puedan conectar hoy, la clase va a quedar grabada, yo después la subo a YouTube o les mando el enlace por Classroom para que ustedes puedan mirarlo al video nuevamente. Tenemos que entender también que no todos cuentan con buena señal de internet, así que la idea de grabar la clase es esa. Bien. Vieron que en el primer ejercicio del práctico 3, espero que los tengan a mano, yo lo tengo acá en el celular, dice que, dadas las siguientes gráficas de funciones, analizar cuál de estas gráficas corresponde a una función de R en R. O sea, estamos trabajando con relaciones que están definidas en los números reales. Las gráficas de las funciones definidas para números reales son de este tipo, son gráficas continuas. Más adelante vamos a ver que en otros conjuntos, en el punto 2, por ejemplo, cuando estamos trabajando de funciones en el conjunto de los números enteros o en el conjunto de los números racionales, las gráficas no son líneas continuas. Voy a analizar la primera gráfica, que si bien está resuelta en el práctico, por ahí con estas ideas que yo les doy resulta más fácil comprenderlas, y es la gráfica de una parábola. A ver si se ve bien el pizarrón, sí. Vieron que la gráfica que tenemos es esta parábola, que tiene la rama hacia derecha, y acá tenemos un punto 5. Este punto que tenemos acá no importa, no sabemos cuánto vale, pero es una parábola con ramas a la izquierda. En la resolución del ejercicio, la profe que subió el ejercicio justificó que esta relación no es una función porque el elemento 5 posee dos imágenes. Si nosotros proyectamos sobre el eje Y la imagen de ese 5, voy a poner otra tiza porque creo que no se ve bien esta. Yo estoy leyendo los chats acá a un costado. Si tienen ustedes alguna sugerencia, si no se escucha bien, si no se ve bien, escriben en el chat y yo lo tengo en cuenta para esto, ¿sí? Repito, el punto 5 lo tenemos acá. Sobre la gráfica, la imagen nos da este punto y este otro punto acá. Recuerden que los conjuntos, los elementos del dominio, lo consideramos sobre el eje X, y los elementos de la imagen los consideramos sobre el eje Y. Entonces, lo que había dicho, lo que dice en el apunte es que este elemento tiene dos imágenes distintas, por lo tanto no cumple unicidad. Recordando la definición de función, una relación es función si a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen, ¿sí? En este caso no se cumpliría unidad. Una idea gráfica de esto es la siguiente. Para determinar si es función, no voy a escribir todo, después ustedes pueden volver a ver el video, pero para determinar si es función, lo que podemos hacer en la gráfica es imaginarnos rectas verticales, ¿sí? Yo ahora las marco a estas rectas, pero no es necesaria. La idea es que visualicemos estas rectas verticales. Si la relación resulta ser función, entonces todas estas rectas verticales tienen que cortar a la gráfica en al menos un punto y solamente en un único punto. Nosotros vemos que esta gráfica, de este punto a la izquierda, por ejemplo, todas estas rectas verticales no cortan a ningún punto de la gráfica. Esto nos dice entonces, esta idea gráfica nos dice que no se cumple la existencia. Y si vemos, todas estas rectas verticales a derecha de este punto siempre van a cortar a la gráfica en dos puntos, salvo en este de acá, que es el punto del vértice. Pero como existen rectas verticales que cortan a la gráfica en dos puntos, podemos decir que no se cumple la unicidad, ¿sí? Entonces, esta es una idea o una interpretación gráfica. ¿Cómo podemos justificar esto?
en el ejercicio resuelto solamente habla de que no se cumple la unicidad. Tampoco se cumple la existencia. Si ustedes se acuerdan, la definición de existencia nos decía que el alcance debe ser igual al conjunto imagen. ¿Cómo determinamos el conjunto imagen? Nosotros el alcance ya lo tenemos definido como el conjunto de los números reales. ¿Cómo determinamos? Perdón, acá es dominio. Borro esto. Acá es dominio. Nosotros habíamos dicho, repito, que la existencia se cumple cuando el alcance es igual al dominio. En este caso, al conjunto dominio lo vamos a representar pensando en esta idea. Suponemos que ponemos una lámpara o un foco por debajo de la gráfica y otra por encima de la gráfica, y vemos en qué parte o en qué zona del eje X esa luz hace sombra. O sea, la idea es que proyectemos todos los puntos sobre el eje X y veamos en dónde hace sombra. Si proyectamos todos los puntos, o imaginamos ese foco, o esa lámpara, la sombra va a ser sobre esta parte. Desde este punto de acá, hasta este punto de acá. Eso nos va a dar un intervalo que inicia en este punto y termina en este. O podemos decir es un intervalo que inicia en este punto, que lo podemos llamar A y más infinito. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el alcance R es distinto del conjunto dominio, por lo tanto no se cumple la existencia. Esa es una idea gráfica solamente. Suele ser útil, y también vamos a ver que cuando la relación es una función, podemos hacer una interpretación parecida, pero con rectas horizontales. Vamos a ver otro ejemplo de la recta numérica. Me corro un poco para que quede a la vista lo que escribimos acá. Nosotros teníamos la gráfica de una recta, que esa también estaba resuelta en el práctico. Es una recta, no pasa por el origen, pero es esta recta de acá. Entonces, si consideramos la misma idea anterior, y nos imaginamos rectas verticales, sobre todo el plano, vemos que todas estas rectas verticales cortan a la gráfica en un único punto, ¿sí? Entonces, como esas rectas verticales cortan a la gráfica en un único punto, podemos decir que corresponde a una función. No justificamos el ejercicio de esta manera, esto es una ayuda para nosotros solamente. La justificación es la que está escrita en la guía de los ejercicios resueltos. Es una función porque a cada elemento del dominio o a cada elemento X le corresponde un único Y. Esa es la forma de escribir el ejercicio. Una vez que nosotros determinábamos que era función, ¿sí? Esto ya está claro y ya estaba determinado que es función. Una vez que determinábamos que era función, nos pedía que la clasifiquemos. Voy a silenciar acá un poquito esto de acá, para que no salga en el audio. Estoy leyendo el grupo, que algunos tuvieron problemas para conectarse. Veo que algunos no tienen problemas tienen problemas para ingresar al Zoom. No sé cuál puede ser un mal manejo nada más. Pero les recuerdo que la clase va a quedar grabada para aquellos que no la puedan visualizar ahora. Bien, vamos con este ejercicio entonces, en el que ya estamos frente a una función. ¿Cómo sería la interpretación gráfica para clasificarla?
Bueno, nosotros por un lado sabemos que el dominio, perdón, esta función es sobreyectiva. Sabemos que es sobreyectiva si el conjunto rango es igual al conjunto imagen. Sabemos que el conjunto rango es el conjunto de los números reales porque esta función está definida de R en R y vamos a determinar la imagen de esta función. Para la imagen de esta función, ahora, así como la idea de dominio de la primera función, lo que vamos a hacer es imaginarnos un foco a la izquierda, un foco a la derecha o una lámpara a la derecha, y ver sobre qué parte del eje Y eso hace sombra. Entonces, con esta idea, si yo me imagino una lámpara de este lado a la derecha, la sombra la va a hacer sobre este punto que tenemos acá, del eje hacia arriba. O sea, desde el punto donde intersecta la recta hacia arriba. Ahora, si considero también la lámpara que está a este lado a izquierda, la sombra la va a hacer desde este punto hacia abajo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que el conjunto imagen va a ser todo el conjunto R. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. ¿Cómo vamos a determinar la inyectividad? Con esta idea gráfica, la inyectividad la determinamos ahora con rectas horizontales. Va a quedar un poco lleno de rectas verticales y horizontales, pero después pueden reproducir el video para volver a analizar esto. Entonces, ¿cómo determinamos la inyectividad? Si todas las rectas que yo puedo imaginarme cortan a la gráfica en un único punto, entonces la función es inyectiva. Nosotros podemos ver que cada una de estas rectas horizontales siempre van a cortar a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, la función va a ser inyectiva. Nuevamente, no justificamos la inyectividad con la idea gráfica, sino con la definición de inyectividad. ¿Qué nos decía la función de inyectividad? La función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden distintos elementos de la imagen. Entonces, así quedaría justificado esto. No lo escribo, lo escriben ustedes después. Es inyectiva la función porque a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Bien, vamos a hacer algún ejercicio. Estos dos que tomé justamente de ejemplo son los que están resueltos en la guía. Vamos a tomar alguno que no esté resuelto en la guía. Por ejemplo, a ver si me ayudan ustedes cuáles eran los puntos que no estaban resueltos. Creo que la gráfica 1, 2, 3, 4, que sería la gráfica de P de X, puede ser que esa no esté resuelta, que es la parábola hacia arriba. Esa me parece que no estaba resuelta, así que la vamos a hacer a modo de ejemplo. Entonces borro esto. Bien, recuerden que voy rápido porque tengo en cuenta que este video ustedes lo van a poder ver después. Yo lo estoy grabando e inclusive alguno de ustedes también lo puede estar grabando. ¿Hasta acá me entendieron? La idea esta de trazar rectas verticales y horizontales para determinar si es una función y si en el caso de ser función clasificarla, ¿se entiende esa idea? ¿Pueden hacer alguna pregunta acá? Sí, me dice uno. ¿Los demás? Bien, súper. Espero un ratito, 2 minutos, si alguno quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. Si se entiende, arrancamos con el otro ejercicio. Bien, por lo visto se entiende esta idea. Bien, seguimos con la otra gráfica entonces. La gráfica de esta parábola. Es la función y igual a p de x. Voy a hacer la gráfica aproximada de esto.
y igual a P de X. Parece que a este punto lo llaman 3/4 y a este punto que intersecta la gráfica lo determinamos como -10. Bien, nuevamente lo primero que tenemos que determinar si esta gráfica corresponde a una función. Recordando la idea de función, si trazamos rectas verticales, todas las rectas verticales tienen que cortar a la gráfica en un único punto. Nosotros vemos que esta recta, cada una de estas rectas va a cortar siempre a la gráfica en un único punto. Uno puede decir, bueno, pero esta recta de acá, al parecer no corta la gráfica. Y lo que tenemos que tener en cuenta para esto, y con esta recta en particular, es que la gráfica continúa. No es que la gráfica termina ahí, sino que se abre indefinidamente. Es decir, que en algún punto esta recta seguro la va a cortar y en un único punto. Lo mismo va a suceder con todas las rectas. Entonces, en este caso, podemos decir que la gráfica corresponde a una función. ¿Cuál sería la justificación? ¿Qué función? Porque a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. No lo escribo, esto después ustedes lo escriben porque si no nos va a llevar más tiempo, ¿sí? La idea gráfica nos dice que es función. ¿Cómo justificamos y cómo lo escribimos? Es función porque a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. Bien, una vez que es función, podemos clasificarla. ¿Vieron que en el ejercicio anterior no la clasificamos? Porque en el caso que no sea función, no tiene sentido la clasificación. La clasificación solamente se da cuando estamos frente a una función. Si no es función, ya está, ahí termina el ejercicio. Entonces, clasifiquemos ahora esta función que tenemos acá. Vamos a analizar la sobreyectividad. Repito, la sobreyectividad, habíamos dicho que el rango tiene que ser igual al conjunto imagen. Esa es la definición de sobreyectividad que nosotros vimos. ¿Cómo vamos a determinar la imagen de esta función? El rango, nuevamente, sabemos que es R. Siempre que estemos hablando de una función en R, tanto el alcance y el rango va a ser el conjunto de los números reales. La imagen, como habíamos dicho hoy, imaginándonos una lámpara a izquierda y a derecha, vemos en dónde haría sombra sobre el eje Y. Entonces, si nosotros consideramos una lámpara de acá, la sombra, acá a la derecha, la sombra va a ser sobre esta parte del eje Y. O sea que nos va a dar un intervalo que va a iniciar en este punto y termina en infinito. Es una idea decir termina en infinito, pero sería un intervalo que va desde este punto hacia arriba indefinidamente. Todos estos puntos de acá quiere decir que no van a formar parte de la imagen. Repito, no sé si lo dije bien. La imagen va a estar determinada por el intervalo que va de este punto acá. Entonces podemos decir que el conjunto imagen no va a ser todo el conjunto R, por lo tanto, son distintos estos dos conjuntos. Entonces, la función no es sobreyectiva. Acá vamos a poner sobreyectividad, no cumple. Digo no cumple, pero lo correcto sería decir que no es sobreyectiva. ¿Cómo determinamos la inyectividad? La inyectividad lo determinamos imaginándonos ahora rectas horizontales. Y para que la función sea sobreyectiva, estas rectas horizontales debían cortar a la gráfica en un único punto. Nosotros podemos ver que en todas estas rectas se corta la gráfica en 2 puntos. Quiere decir que en este caso no se cumple la inyectividad. No justificamos con esto de las rectas, sino que lo que vamos a decir es que no cumple inyectividad porque a 2 elementos distintos del dominio le corresponde una misma imagen.
Algo que hay que hacer cuando mostramos que una función no es inyectiva, mostrar al menos un ejemplo de esto, es decir, encontrar dos puntos del dominio que tengan la misma imagen. Podríamos considerar este punto de acá, son dos elementos distintos del dominio con la misma imagen. ¿Cómo decimos esto? Decimos que 3/4 es distinto de -10, sin embargo, la imagen, que en este caso la imagen la denotamos con P de 3/4, es igual a la imagen de -10. ¿Por qué digo que la imagen de 3/4 y de -10 es la misma? Porque si nosotros vemos, el valor de función en estos puntos vale 0, porque están sobre el eje X. Entonces, tanto este valor de acá vale 0, y este valor de acá vale 0, sin embargo los elementos del dominio son distintos. Repito, definición de inyectividad nos decía que elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Mostramos con un ejemplo que hay dos distintos que tienen la misma, por lo tanto, la función es no inyectiva. Y yo creo que con este ejemplo podrían hacer también el de la parábola hacia abajo, que es muy análogo a este que tenemos acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Antes de continuar, si se entendió, continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Quedó claro esto? A ver, ¿qué fue lo que no quedó claro? Uno me dice que no. ¿Qué parte? ¿Quedó claro entonces? ¿Pablo? Ah, ok, súper. Sin dudas era. Bien, en el punto 2, voy a borrar esto, me corro un poquito para que después lo puedan ver completo. En el punto 2, lo que tenemos que comparar son las gráficas de estas relaciones definidas en tres conjuntos distintos. O sea, por un lado tenemos la función que tenemos definida es f, que va de A, en este caso dice que va de A en A, tal que f de x es igual a 2x. Esta función es tiene la ecuación de la fórmula de una función lineal. Función lineal ya vienen trabajando desde cálculo. Lo que estamos diciendo en A, en B y en C, que estamos definiendo una función que va de z en z, tal que f de x es igual a 2x. Estamos definiendo la función que va de, en B tenemos de q en q, tal que f de x es igual a 2x, y en el tercero tenemos otra función, pero ahora definida de R en R, tal que f de x es igual a 2x. La fórmula de la función es la misma en cada una, lo que estamos cambiando es el conjunto alcance y rango. Esta función ustedes ya la saben graficar en R. Voy a empezar con este caso, que es el con el que vienen trabajando. Para 0, para x igual a 0, la función vale 0. Para x igual 1, la función vale 2. Y sabemos que para trazar la gráfica, unimos los puntos y extendemos, y eso nos da la gráfica de una recta. Esta es la gráfica en R. Con 2 puntos ya es suficiente tratar la recta. Como el conjunto de los números reales es continuo, o denso, decimos nosotros, eso es una terminología matemática nada más, la gráfica la podemos trazar continua. En cambio, ¿qué va a pasar con el conjunto de los números enteros? Para 0, nosotros seguimos teniendo que va a valer 0. Para 1, seguimos entendiendo que esto va a valer 2.
Para un medio no va a estar definida la función porque no estamos definiendo en otros números o en otro conjunto que no sea el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, lo vamos a definir para 1, para 2 va a valer 4, lo vamos a tener acá 4, y fíjense que nos van a quedar puntos alineados. Lo hago aproximada a la gráfica, pero van a ser puntos que van a estar alineados. Solamente vamos a tomar valores enteros. Si estamos trabajando en el conjunto de los números naturales, bueno, nos quedaríamos solamente con los positivos y serían los puntos que estén en estos cuadrantes. Si estamos trabajando con el conjunto de los números racionales, la gráfica va a ser similar, nada más que en esta gráfica nosotros podemos tomar al 0, al 1, al 2, al 1 medio, al 2 tercios, y cualquier conjunto, cualquier número que esté en el conjunto de los números racionales, recordando que el conjunto de los números racionales son aquellos números que se pueden escribir de la forma A sobre B, con A y B enteros. Entonces, acá estaría el 1, porque 1 sobre 1 lo podemos pensar como el cociente de números enteros, eso nos da 1, van a estar todos los enteros, todos los racionales, y no estarían acá, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, no estaría pi, y en realidad no estarían infinitos números que nos den, que estén definidos de alguna de estas formas, que no se puedan expresar de esta manera de A sobre B. Son infinitos. Entonces, como van a haber infinitos puntos para los cuales van a estar definidos estos puntos y van a haber infinitos que no, la gráfica la trazamos con puntos alineados. Alineados sobre la misma recta, ¿sí? Pero lo hacemos con puntos. En este caso decimos que no es una traza continua. Esto es solamente para que ustedes vean, me corro un poquito, para que ustedes vean las distintas gráficas según el conjunto en el cual estamos trabajando. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Bien, dejo un tiempito por si quieren plantear alguna pregunta, ya pasamos al punto 3, y yo creo que hasta ahí vamos a llegar.